Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la teoría de los tipos lógicos, creada por un autor llamado Bertrand Russell. Esta teoría es muy importante en la terapia estratégica para poder entender cómo algunos sistemas familiares se interrelacionan. Básicamente es una herramienta conceptual que se deriva de los principios matemáticos de Russell, como ya lo había referido en la diapositiva anterior, y de Whitehead. Esta teoría comienza con dos conceptos importantes, un concepto llamado clase y otro concepto llamado cosas. Clase vendría siendo la parte más grande que forma una colección de algo. Esa colección de algo vendrían llamándose cosas. Esas cosas se unen porque tienen una característica específica común que los asemeja, pero que no los hace iguales, y todos ellos formarían la clase. Para que quede un poco más claro, las clases son las colecciones de entidades, es decir, colecciones abstractas de individuos, mientras que las cosas vendrían siendo esos individuos, esos elementos o esos miembros que van a formar esa clase. Para que quede más claro, vamos a poner un ejemplo. Las rutas de los camiones urbanos vendrían siendo la clase, mientras que las cosas serían aquellos elementos, individuos o miembros que forman parte de esa clase. Voy a poner unos ejemplos de aquí de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Las rutas, algunas rutas de camiones urbanos, por ejemplo, tenemos la 13A, el camión de Ramos, el camión Arteaga, esos vendrían siendo las cosas, los elementos, los individuos o los miembros. Y estos tres reúnen la característica similar de que son rutas de camiones urbanos, pero a la vez ellos tres tienen características diferentes. Otro ejemplo pudiera ser en la clase de frutas, pues las cosas, elementos, individuos o miembros vendrían siendo pues mango, melón, sandía, plátano, guayaba, ciruela, etc. Pertenecen a esa clase de frutas, mientras que en la clase del país México, evidentemente sus elementos o cosas vendrían siendo pues los estados, ¿verdad? Desde Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Puebla, el DF, Oaxaca, etc. ¿Sí? Entonces la clase sería el país México y las cosas, elementos, individuos o miembros serían los estados que lo conforman, que pertenecen a esa clase y por lo tanto reúnen características similares, pero no son iguales entre sí. Para la clase animales, pues tenemos algunos elementos o cosas que pudieran ser desde un perro, gato, lagartija, león, etc. Espero haya quedado un poco más claro el ejemplo de qué son las clases y qué son las cosas. Es bien importante decir y recalcar o reforzar que las cosas no tienen las mismas cualidades, pero pertenecen a una dicha clase y eso es lo que hace que sean similares, porque pertenecen a esa clase. ¿Ok? Ahora, bien importante, esta teoría de tipos lógicos que nos menciona Bertrand Russell refiere que la clase no puede ser un miembro de sí misma, ni uno de sus miembros puede representar a la clase. ¿Por qué? Porque el término que se usa para la clase es un nivel de abstracción distinto de los términos empleados para los miembros, lo que les decía anteriormente. La clase frutas les da la característica a las frutas de que son frutas, pero esto no las hace iguales entre sí, a tal grado que un mango no se va a parecer a una banana más que en el hecho de que son frutas, ¿ok? Pero entre sí son diferentes por los nutrientes, la forma, etcétera, el sabor, ¿ok? Así, por ejemplo, en la humanidad, que sería la clase, tenemos esta clase que es la humanidad. Los individuos, cada uno de estos individuos vendrían siendo los miembros de la clase humanidad, pero cada uno de estos miembros no es una clase en sí misma, ¿ok? Vamos a hablar de la tesis central de esta teoría, ¿sí? Según Paul Václavic refiere en 1989 que existe un término que se llama discontinuidad, y la discontinuidad entre una clase y sus miembros se puede dar precisamente porque no embona una con otra, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un libro, ¿sí? Nosotros distinguimos a un libro, pero en sus páginas nos está indicando dos niveles lógicos y análogos a la vez. Por ejemplo, lógico,
Un libro, pues lo tratamos como tal, como libros. Tenemos una colección de libros, pues los tratamos como tal, son libros y por lógica deberían de estar, por ejemplo, en un espacio dedicado a libros. Pero a la vez tienen una parte análoga que hace que sean similares por el hecho de que son libros, pero no son iguales. Puedo tener un libro de matemáticas, un libro de español, un libro de educación física, un libro de alguna profesión en específico, etcétera. Entonces, eso significa, muchas veces, por ejemplo, en cuestión de terapia familiar, existe la discontinuidad porque no tratamos a los miembros de la familia como pensamos o tratamos igual a todos los miembros de la familia cuando no debería de ser así. Todos los miembros de la familia pertenecen a la misma clase que es la familia en sí, pero cada uno de esos elementos tiene características que los diferencian entre sí, por lo tanto, son análogos y debería de tratárseles de forma diferente, ¿ok? Russell en estos principios de las matemáticas describió que no todas las proposiciones son de la forma sujeto y predicado, ni modo que yo diga que este miembro de la familia, que es el bebé, se tiene que comportar igual que este miembro, aunque estos dos cosas, miembros o elementos pertenecen a la clase que son la familia, yo no espero el mismo comportamiento de él, ni de ella, ni de él, ni de ninguno, ¿ok? Entonces, las propiedades de cada cosa son de distinto tipo lógico que los que establecen la relación entre ellos. No todas las proposiciones son de la forma sujeto-predicado, es decir, yo no voy a esperar que el bebé se comporte como esperamos que se comporte un hijo de esa edad o igual a un hijo de una edad mayor. ¿Okay? Entonces ahí es cuando surge la discontinuidad. Tan simple y sencillo. El ejemplo más claro. Muchas veces, por ejemplo, tenemos hijos de dos edades diferentes, un niño de 6 y un niño de 12 años. El niño de 12 años puede hacer cosas muy diferentes en relación al desarrollo motor, psicológico, etcétera, del niño de 6 años. Entonces, a ambos los voy a tratar como hijos porque son hijos, ¿sí? Y pertenecen a una misma clase. Pero no a los dos les voy a dar las mismas tareas porque evidentemente mientras que al de 12 años puedo decirle lava los trastes, al de 6 años no le puedo decir que los lave porque puede tener un accidente al lavar, por ejemplo, los cuchillos o recipientes de vidrio, etcétera. Pero a los dos como hijos les puedo dejar responsabilidades acorde a su edad. Entonces a esto se refiere. A veces en las familias existe una discontinuidad porque no hacemos lo que se tiene que hacer acorde a lo que esperamos tanto del desarrollo evolutivo del miembro de la familia como a lo que se espera de acuerdo al ciclo evolutivo familiar, ¿ok? No sé si haya quedado claro hasta aquí la teoría de tipos lógicos que se define en clases y cosas y cómo esta tesis central de discontinuidad hace que aparezcan muchos problemas de la familia. Muchísimas gracias por su atención.